Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. Les saluda Leticia Gaitán y en este momento me encuentro con uno de los defensores de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más en Costa Rica, Salvador Marenco. Gracias, Salvador, por darnos esta entrevista y queremos comenzar con vos. ¿Qué opinás sobre esta aprobación en primera legislatura de la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua que ordenó Daniel Ortega y Rosario Murillo? Prácticamente estamos frente a una nueva constitución, a un nuevo Estado. Ustedes como defensores de derechos humanos, ¿cómo observan esto? Efectivamente, en principio esto no es una reforma parcial, esto es una reforma total. Y como es una reforma total, esto debió haberse hecho a través de una constituyente, pero no cualquier constituyente, porque tampoco esto puede ser un requisito de mera formalidad. Una constituyente que realmente represente a la población en su conjunto. Lamentablemente en Nicaragua existimos aproximadamente al menos 800.000 nicaragüenses en el exterior. Una constituyente debió haber tenido en cuenta a esta representación. Pero bueno, más allá del tema de la constituyente, es importante mencionar por qué es una reforma total, por qué es una nueva constitución. En principio, que es la razón más lo obvia y de menor peso tal vez, es la cantidad de artículos reformados. Aproximadamente 100 artículos son reformados. Pero las dos razones más importantes son, uno, la reestructuración de la forma de gobierno y la reestructuración del Estado. Y dos, la limitación de los derechos. Cuando uno hace un pacto social, una constitución política, el nombre constitución es tal cual, no porque suene bonito o rimbombante, sino porque constituye a un Estado, la base de un Estado y la forma de un Estado. La forma del Estado ha cambiado totalmente. Se supone que a nivel constitucional, aunque en la práctica fuera distinto, los poderes del Estado eran horizontales, básicamente estaban en una misma línea. Con esta reforma, todos están coordinados a la presidencia, es decir, hay una verticalidad de los poderes. Se cambia la estructura del Estado porque ahora ya no son cuatro poderes independientes, al menos en la Constitución, sino que ahora es una presidencia que coordina los otros tres poderes del Estado. Y además se crea una copresidencia, lo cual es cambiar la forma de gobierno. Se crean además la cantidad de vicepresidentes que se quieran nombrar y principalmente se modifican las funciones de él. Por un lado, esta es la parte formal y la otra parte de la material es cómo cambian los derechos. Los derechos a nivel constitucional han cambiado totalmente. En principio, se elimina el pluralismo político como un principio de la nación. Ya no existe en Nicaragua, básicamente, el único forma de hacer política es a través de la revolución, de los principios socialistas que ellos mencionan en los principios, etcétera. Pero además, todos los derechos han sido afectados. El derecho a la libertad de religión, el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Si bien en la práctica esto ya venía pasando, que se reconfigure un nuevo Estado es algo sumamente grave, porque los funcionarios como tales eran ilegítimos por violaciones a derechos humanos, por comisión de crímenes de lesa humanidad, por ser nombrados de forma arbitraria a través de elecciones fraudulentas. Pero ahora ya no solo estamos hablando de la ilegitimidad de los funcionarios, ahora estamos hablando de la ilegitimidad de las instituciones estatales. Es todavía mucho más grave. Básicamente, esto es tal vez por dar un ejemplo, ¿no? Carecemos de las bases para fundar un Estado. El Estado se queda como una silla sin patas. Básicamente se queda sin sustento total. Y es el desconocimiento al pueblo de Nicaragua. Porque el pueblo de Nicaragua es el poder originario. El Estado no es más que el representante, o no debería ser más que el representante de este poder originario. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, vos tenés un vehículo y querés venderlo, eh, vengo yo y vendo el vehículo a tu nombre, pero no tengo un poder que me autorice a vender el vehículo a tu nombre. Por ende, ese acto es nulo. Pasa lo mismo con el Estado. El Estado o esta constitución, al no gozar de la autorización del poder originario, que es el pueblo, cualquier acto que hagan estas instituciones en adelante será nulo. Esta reforma es gravísima
es absolutamente grave, principalmente además porque también le brinda la responsabilidad a la comunidad internacional ahora de ver si aceptan o no aceptan este nuevo Estado. La comunidad internacional puede legitimar o deslegitimar a este nuevo Estado. Y además que se apruebe esta reforma 2 días después de que se presenta la iniciativa. Estamos hablando de una reforma a la Constitución, que aunque sea total, ellos lo presentan como una reforma parcial. Y esto ni siquiera ha sido discutido con nadie, ni siquiera se han molestado en dar una apariencia de legalidad real a esta reforma constitucional. Y lo que te demuestra evidentemente que estamos ante casi que un capricho. Recordemos que el 9 de febrero de 2023, Daniel Ortega en un acto público menciona y orienta a Gustavo Porras Cortés reformar la Constitución porque Rosario Murillo era la copresidenta y ella merecía que se reconociera. 9 de febrero de 2023, Daniel Ortega, cuando celebraba el destierro de los 222 nicaragüenses, orientó la reforma de la Constitución para incluir esta figura. Se tomó como una locura, pero evidentemente estas ambiciones personales han desmontado totalmente al Estado de Nicaragua. Sí, Salvador, hoy en el debate el presidente de la Asamblea Nacional y también diputado sandinista Gustavo Porras defendió esta reforma que ellos llaman parcial. Obviamente es una reforma total, pero llama la atención en algo. Dice que esta reforma es una modernización a la reforma que dice que fue aprobada hace 37 años. Esta reforma es una reforma moderna, adecuada a los tiempos actuales, dice. Y otra parte en su discurso que llama la atención es que dice que esta nueva reforma responde, dice, a los intereses de las clases dominantes, porque dice que la reforma pasada tenía un espíritu conservador, pero esta nueva reforma dice que responde a los intereses de las clases dominantes. Entonces quiere decir, clase dominante, el sandinismo total en Nicaragua. Lamentablemente no son clases dominantes como ellos lo quieren presentar, sino son clases que efectivamente tienen secuestrado a un país. Han raptado lo que es el Estado, la Constitución, la han desbaratado totalmente. Y esto principalmente, en vez de responder a un nuevo contexto, responde o a nuevas necesidades del pueblo, más bien responde a una necesidad de la pareja presidencial, pero además responde a confeccionar la Constitución a la talla de la dictadura y cómo han venido operando, cómo lo han venido haciendo. ¿Qué pasa? Que en el proceso, si bien están dándole una apariencia de constitucionalidad a lo que todo esto que ya habían venido haciendo, en el proceso se pasan llevando la voluntad de todos los nicaragüenses del pueblo originario y la legitimidad de las instituciones como figura jurídica, como representación como tal. Si bien ellos han sido sancionados, han sido señalados de crímenes de lesa humanidad, han configurado el Estado para reprimir, para torturar, para secuestrar, ahora ya no solo estamos hablando de que ya los funcionarios no son legítimos, sino que también las instituciones. Las consecuencias de esto son gravísimas, son absolutamente graves, porque están desmontando un Estado que existía y evidentemente esto no responde más que a una voluntad de perpetuarse en el poder. No hay ninguna modernización en el Estado. ¿Están actualizando lo que venían haciendo? Sí, pero están suprimiendo de facto principios que sustentan a cualquier Estado. Esto prácticamente se convierte en una adefesio de Estado que no tiene bases, no tiene forma y tampoco debería poder asumir ningún tipo de obligación internacional, ningún tipo de contrato internacional o algo, porque no tiene ningún tipo de poder para accionar. Ok. Esta reforma total a la Constitución elimina el derecho a no ser torturado. Antes la Carta Magna, en el artículo 36, establecía que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de ese derecho constituye delito y será penado por la ley. Ya ahora fue totalmente abolido este derecho.
¿Qué implicaciones tiene la eliminación del artículo que prohíbe la tortura en el marco jurídico y en la protección de los derechos humanos en Nicaragua? Salvador. En principio, es importantísimo recordar que la prohibición de la tortura es una norma ius cogens, es decir, es un principio internacional que todos los estados deben de respetar. Que lo quiten de la constitución política no significa que se ha despenalizado en Nicaragua el tema de la tortura. Es un impacto gravísimo, efectivamente, porque es un mensaje político a sus bases de que si ya tenían impunidad total para realizar actos de tortura, todavía les das una mayor libertad y un mayor respaldo. El quitar esto es reconocer incluso de forma tácita cómo ha venido operando Nicaragua. Nicaragua ha sido lamentablemente un estado configurado para torturar, desde 2018 hasta la fecha. ¿Y por qué un estado configurado para torturar? Porque prácticamente han participado todos los poderes del estado de una u otra forma. La presidencia, porque evidentemente tiene a su cargo policía, ejército y ministerio del interior, y son ellos los principales torturadores. El poder legislativo por aprobar leyes de amnistía y además por autorizar la pérdida de la nacionalidad y aprobar leyes represivas que han servido para criminalizar. El Poder Judicial, evidentemente, es el que ha permitido directamente las condenas, las detenciones arbitrarias, y también es el que ha permitido directamente que no se haga ningún tipo de proceso de investigación contra las torturas. Y el Poder Electoral por la eliminación de los registros. El Poder Electoral ha eliminado los registros de los nicaragüenses que han sido arbitrariamente desnacionalizados. Un Estado configurado para torturar tiene un respaldo ahora político para seguir con esta implementación de la tortura. Sigue siendo un delito, sigue siendo un crimen internacional, y aunque lo hayan quitado de la Constitución, no les quita la responsabilidad que ellos tienen de responder por los delitos de tortura que han cometido desde 2018 hasta la fecha. Ok, sí, exactamente esa era la segunda pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo afecta esta reforma constitucional a la responsabilidad del Estado frente a las denuncias de tortura y otros tratos crueles y inhumanos? Entonces me estás diciendo de que no afecta en nada la responsabilidad del Estado. En lo absoluto, hay una clara intención de evitar la justicia. Eso es más que claro, por eso es que han reformado y han abolido cualquier garantía judicial en Nicaragua a nivel interno. Sin embargo, hay una justicia internacional en dos niveles. Un nivel de responsabilidad al Estado como figura abstracta, unitaria, pero también hay responsabilidades penales internacionales que son individuales. Por un lado, podemos seguir juzgando al Estado por violaciones de derechos humanos, por no reparar y permitir la impunidad, decir denuncias ante la CIDH, procesos con la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, etc. Y por otro lado, la jurisdicción universal. La tortura es un crimen de lesa humanidad, y que al no ser enjuiciado por Nicaragua, los estados tienen la responsabilidad de iniciar procesos de investigación por tortura contra los funcionarios del Estado de Nicaragua. Aquí no puede haber ningún tipo de justificación de ninguna manera de que no es posible enjuiciarles. Hay pruebas, cada persona encarcelada es una prueba viviente de las torturas que se han vivido en el país y que se siguen perpetuando y ejecutando. No afecta de ninguna manera, sí es un reconocimiento tácito de lo que han venido haciendo, y es una regresividad, evidentemente, es un respaldo político a que se siga torturando y se siga perpetrando este crimen de lesa humanidad, pero a nivel internacional no hay ningún tipo de afectación. ¿Qué riesgo enfrentan los ciudadanos, especialmente los opositores, con la eliminación de este derecho? Principalmente en este momento es el respaldo que se le está dando a la policía, al Ministerio del Interior, a los agentes paraestatales, que ahora son reconocidos a nivel constitucional como una policía voluntaria. Es el respaldo político, el respaldo de que pueden seguir torturando, de que pueden seguir deteniendo arbitrariamente, de que pueden seguir con un esquema de represión generalizada, además, y que van a ser básicamente protegidos por el Estado. Esto es una carta de intención de que no van a realizar ningún tipo de avance en procesos de justicia, en procesos de verdad, en procesos de memoria. Y esto es importante. ¿Por qué?
porque para que se aplique la jurisdicción universal tiene que haber una falta de voluntad del Estado a enjuiciar a nivel interno estos delitos. Esta reforma constitucional arbitraria, ilegítima, carente de cualquier base jurídica, es la prueba máxima de que en Nicaragua no va a haber justicia a nivel interno y que por ende los estados tienen la obligación de iniciar procesos de jurisdicción universal. Ujú. ¿Qué medidas pueden tomar ustedes como organizaciones de derechos humanos fuera de Nicaragua para denunciar y contrarrestar esta decisión? En principio, seguir informando los alcances de esta reforma, de esta básicamente destrucción a la constitución política. Porque no bastaría decir con que esto ya lo han venido haciendo. No, hay que entender los alcances y la gravedad de esto. En segundo lugar, principalmente es seguir denunciando a la comunidad internacional lo que está pasando, la obligación que tiene la comunidad internacional de desconocer a estas nuevas instituciones porque no representan la voluntad originaria del pueblo, que en 1987 decidió estructurar y organizar un Estado de determinada manera. Entonces, evidentemente, nos corresponde también seguir documentando para las denuncias, pero también para la memoria, porque todo esto forma parte del proceso de memoria histórica que los nicaragüenses debemos de interiorizar desde nuestros más profundos sentimientos, estar plenamente convencidos de que se han cometido al menos 7 tipos distintos de crímenes de lesa humanidad en el país, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, traslado forzado, persecución, violación y violencia sexual, entre otros, al menos 7 tipos distintos de crímenes de lesa humanidad. Y esta interiorización es lo que debemos de seguir apostando, porque la verdad, la memoria, la justicia hará que en una nueva sociedad democrática estos crímenes nunca más se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias por tu análisis, Salvador Marenco, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ante esta inminente aprobación. Ya en enero del próximo año es la aprobación en segunda legislatura y sabemos pues que ellos controlan esta marioneta que se hace llamar Asamblea Nacional de Nicaragua. Muchas gracias, Salvador. Buen día. Muchas gracias, Leticia. Buen día. Esta Navidad vivamos la emoción de mantener la racha con esta conexión. Convertirte en viral, subiendo trends a toda hora. Encender la fiesta con la música correcta. Con tus super packs desde 80 Córdobas, recibí más datos en TikTok y YouTube. Actívalo al asterisco 555 numeral opción 5. Y no olvides que esta Navidad, si emoción querés, regálate lo que mereces con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí!